Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a aplicar el teorema, principalmente el teorema de superposición y el teorema de intercambio de fuentes, con el fin de que lleguemos al resultado correcto. En este ejercicio que ustedes como ustedes podrán darse cuenta, aquí tendríamos una, dos y tres mallas independientes de la red. Pero yo puedo simplificar esto al utilizar el teorema de intercambio de fuentes, porque puedo convertir esta fuente de corriente agrupada en paralelo con este resistor cuyo valor es 1 medio de mho a una fuente de voltaje agrupada en serie con un resistor de 2 ohms, porque es el inverso de 1 medio de mho. De tal manera que puedo pasar a tener dos mallas independientes de la red tal como se ve aquí. Ya he hecho la transformación. ¿Y cómo ustedes pueden pasar a hacer la transformación de una fuente de corriente y una admitancia en paralelo a una fuente de voltaje y un resistor en serie como se ve aquí? Pues con las expresiones del teorema de intercambio de fuentes. Para obtener el valor de la fuente de voltaje tendría que multiplicar el valor de la fuente de corriente 2. Bueno, tendría que dividir el valor de la fuente de corriente 2, que transformada compleja es 1.2 cis de 90 grados, entre 1 medio de mho, y eso me da 2.4 cis de 90 grados, tal como se ve. Pero miren, no es 1 medio de pi, es pi. Quiere decir que el cis es de 180 grados, y entonces sería 2.4 entre esa admitancia que es 1 medio, y digo, sería 1.2, ya tomando en cuenta el valor transformado complejo de la fuente, sería 1.2 entre 1 medio, y nos daría 2.4 con el cis de 180 grados. O lo que equivale a menos 2.4, porque un 2.4 con un cis de 180 grados equivale a un real negativo. Y ahora, este resistor pasaría a estar conectado en serie con la fuente de voltaje tal como se ve aquí, con el inverso de la admitancia que tiene en esta posición. Aquí es 1 medio y el inverso de esa admitancia, que es la impedancia, es 2. Gracias a ese arreglo he pasado de tener esta red eléctrica de 3 mallas independientes de la red a esta red eléctrica de 2 mallas independientes de la red. Ahora, yo voy a considerar la fuente de corriente y voy a anular la fuente de voltaje. Recuerden, esta fuente de corriente es la fuente corriente 1, que tiene un valor de 0.7 por la raíz cuadrada de 2 por el seno de 3, aquí la frecuencia angular omega es de 3, más 1 medio de pi, que en este caso sería 90 grados. Aplicando la relación entre las senoides y los números complejos a dicha fuente sería 0.7 cis de 90 grados. Muy bien. Además, yo sé que para este caso la frecuencia angular omega es de 3. Por ejemplo, 3 por 3, aquí está, 9i. Otra. 1 de esta bobina. Por 3 y 3. Y agrego el i de imaginario para la impedancia de la bobina. Aquí está, 3i. Voy con un capacitor. Un doceavo. 1 entre 3 entre un doceavo. 1 entre un cuarto. Y sería entonces menos 4i, porque la i pasa arriba con el signo cambiado. Y así para todas las demás, para obtener esta red eléctrica en términos de las impedancias de bobina, resistor y capacitor. Muy bien, como les estaba comentando, entonces yo voy a considerar esta fuente de corriente y voy a anular la fuente de voltaje, y tendría lo siguiente. Aquí está. La siguiente red. Además hice otro cambio, miren. Vean aquí cómo está el circuito. Aquí cómo está. Tengo esta rama, está en medio, pero lo he pasado. Dicha rama, aquí tenemos un nodo y aquí tenemos otro nodo. Esos nodos se conservan en la misma posición, pero he volteado esta rama, la he pasado para este lado, y esta rama la he pasado para la parte de en medio. Y ustedes me dirán, ¿esto altera de alguna forma el circuito? En sí altera las ecuaciones, pero para los valores de corrientes y caídas de voltaje, todo se va a quedar exactamente igual. Es como si ustedes tuvieran un circuito en un resistor. Lo conectan siguiendo este diagrama. Pero ¿qué pasa si no les gustó, si no hay espacio en el resistor y por algún motivo se ven obligados a pasar esta conexión en serie a otra parte del protoboard? Solamente lo único que hacen es jalar un cable que va en este nodo y lo conectan a este resistor, y jalan otro cable que va aquí y lo conectan a este resistor, y de esto lo pasan igual a otra parte. Sería lo mismo que haríamos si hacemos dicho cambio tal como se muestra aquí, el cual ya les he especificado. No pasa nada con el circuito, cambian las ecuaciones, pero al cambiar las ecuaciones también cambian el cómo se interpretan corrientes que entran a cada uno de los... cómo se interpretan la corriente de la rama con respecto a la corriente circulante, y con esos cambios al final les van a dar los mismos resultados para la corriente y la caída de voltaje,
presente en cada uno de los elementos de esta red eléctrica. Yo lo hice con el fin de dejar a la fuente aquí de tal manera que pudiera definir en automático la corriente circulante J1. De no hacer ese cambio, me hubiera quedado con ecuaciones más complicadas. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que yo le doy este sentido a J1, en el sentido de las manecillas del reloj. Yo le doy sentido de las manecillas del reloj para la malla 2, esta que está a la derecha. Y entonces la fuente corriente impondría la corriente en esta rama, de tal manera que la corriente de esta rama, cuyo sentido va hacia arriba, tomando en cuenta de este capacitor, coincidiría con J2, pero no coincidiría con la J1, de tal manera que el valor de la fuente corriente sería igual a J2 menos J1. Eso es más difícil de interpretar que simplemente decir, bueno, el valor de la malla 1 es igual a la fuente corriente. Y así, se acabó. Y lo simplificamos nuestro procedimiento con ese arreglo que acabo de hacer. Muy bien, ahora vamos por obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Voy a empezar con la malla 1. Entonces, aplicando regla 1, 2, ¿solo 2 de real? Sí, solo 2 de real. Aquí está. Ahora, menos 3 más 9, 6 más 3, 9, 9. Ahora, guarden ese 2 más 9i en la memoria y vamos a aplicar la regla número 2. De acuerdo al sentido asignado a los elementos, en la bobina de 9i pasamos primero por marca, en la bobina de 3i primero por elemento, entonces sería un menos i. Y sería, ¿sentido de la bobina de 9i coincide con la J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 3i coincide con la J1? Sí. Coincide y coincide, más por más. En este caso sería más 2 veces de menos i, que nos da menos 2i, y entonces 9i menos 2i nos da el 7i, aquí está. Ahora vamos con la impedancia propia de malla 2. Sería, aplicando la regla número 1, tenemos 4, para los reales sería 4 más 2, 6. 4 más 2, 6, aquí está. Ahora va imaginario, que sería 9 más 6, 15, más 6, 21, más 12, 33, más 12, 45, menos 4, 41, más 3, 44. Guardemos ese 44 en la memoria. 44, sí, 44 en la memoria. Sí, me falta algún elemento. A ver, voy a sumar otra vez porque siento que me falta algo. Entonces sería desde aquí: 6 más 6, 12. Más 12, 24. Más 12, 36. Menos 4, 32. 32 más 3. 32 más 3 es 35. 35 más 9 es 44. Muy bien, tenemos 44. Ahora va... sí, es que tenemos muchísima. Me estaba pensando que tal vez me había equivocado en el resultado, pero no, vamos bien. Lo que pasa es que tenemos... guarden ese 44i en la memoria. Y lo que pasa es que tenemos muchísimos casos en donde vamos a tener que aplicar la regla número 2. Tenemos aquí y aquí, porque hay una inductancia mutua entre ambas bobinas, de tal forma que las dos bobinas pertenecen a la malla. Aquí hay otra, esta y esta. Las dos bobinas están acopladas magnéticamente y también pertenecen a malla 2. Y aquí hay otra, esta y esta. Las dos bobinas pertenecen a malla 2 y están acopladas magnéticamente. Tenemos 3 casos donde tenemos que aplicar la regla número 2. Vamos a empezar con el más sencillo, el pequeño, el de i. Y entonces sabemos que, de acuerdo al sentido asignado a los elementos, aquí en la bobina de 9i pasamos primero por la marca y en la bobina de 3i primero por el elemento. Aquí consideramos que es menos i. Y decimos, sentido de la bobina de 3i, bueno, ni el sentido de la bobina de 9i ni el sentido de la bobina de 3i coinciden con J2. Entonces sería menos por menos más 2 veces de menos i, y esto nos da menos 2i, y entonces 44, lo que teníamos en la memoria, menos 2i es 42i. Ahora, voy entre este y entre este. Y decimos, de acuerdo al sentido asignado a los elementos, aquí pasamos primero por elemento y aquí pasamos primero por marca. De tal manera que esto lo consideramos como un menos 2i. Y ahora decimos, de acuerdo al sentido, tanto el sentido de la bobina de 6i que está arriba, como el sentido de la bobina de 6i que está en el lado derecho, coinciden con el sentido de la corriente circulante J2, y entonces sería coincide y coincide, más por más,
más 2 veces de ¿quién? Más 2 veces de menos 2i, y esto es un menos 4i. Y teníamos un 42i en la memoria. 42i menos 4i, eso les da 38i. Muy bien, 38i. Ahora vamos con la última. De acuerdo al sentido asignado a los elementos, en la bobina de 12i que está a la derecha, primero se pasa por primero se pasa por la bobina, y en la bobina de 12i que está a la izquierda, primero se pasa por la marca. Entonces sería menos 3i. Y ahora veamos. Tanto el sentido de la bobina de 12i que está a la derecha como el sentido de la bobina de 12i que está a la izquierda coinciden con el sentido de la corriente circulante J2. Sería más por más 2 veces de menos 3, que eso es menos 6i. Entonces 38i menos 6i nos da 32i. Perfecto. Ahora vamos con la impedancia propia y la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2. Y vamos a aplicar la regla 1 y la regla 2. Aplicando regla 1 y decimos sentido de tanto el sentido de la bobina de 9i como el sentido de la bobina de 3i coinciden con J1, pero no coinciden con J2. Entonces es más por menos, menos, y sería menos 9i menos 3i, y eso nos da ¿qué? Menos 12i. Guarden ese menos 12i en la memoria. Muy bien, menos 12i. Y ahora menos 12i. Y ahora, permítame tantito. Y tenemos. Entonces, como les estaba diciendo, sería menos 3i menos 9i menos 12i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? De impedancia mutua entre mallas, que se sumará como más 1, más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que los dos elementos pertenezcan a las dos mallas. Tanto la bobina de 3i como la bobina de 9i son bobinas que están acopladas magnéticamente, y las dos pertenecen a las dos mallas. Entonces decimos, ya sabemos que la bobina de la impedancia mutua entre ellas es menos i, porque de acuerdo al sentido asignado a los elementos, en este caso hablo de las bobinas, aquí se pasa primero por la marca y aquí primero por el elemento. Entonces tendríamos un menos i. Y ahora dice, ¿sentido de la bobina de 9i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 3i se coincide con la J2? No. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Sentido de la bobina de 9x coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina de 3i coincide con J1? Sí. Entonces siempre nos va a dar, cualquiera de las formas que lo tomemos, que es como se debe aplicar la regla, una de las bobinas uno de los sentidos de la bobina se iría con una de las corrientes, mientras que la otra bobina se iría con la otra corriente. Eso es lo que se debe respetar. Cualquiera de la bobina que tomen para comparar con J1 o con J2 debe dar el mismo resultado. Ya lo comprobé, en ambos da coincide y no coincide. Sería menos 2 veces de menos 1, y menos 2 veces de menos 1 es más 2i. Entonces tendríamos menos 12i más 2i, lo cual nos da menos 10i. Muy bien, ahora menos 10. Ahora, como yo tengo una fuente de corriente, dicha fuente de corriente estaría imponiendo la corriente en la corriente circulante J1, porque esa fuente solamente pertenece a malla 1, de tal forma que J1 será igual a 0.7 cis de 90 grados, o también se puede interpretar como 0.7i. Aquí está. Y entonces tenemos la ecuación de malla 2, que sería esta. La malla 2, como ustedes podrán darse cuenta, no posee alguna fuente de alimentación, es por eso que se iguala a 0. Y ahora despejamos J2 de esta expresión, lo cual nos daría la definición del punto 6, lo que finalmente vendría siendo mi corriente prima. ¿Por qué vendría siendo mi corriente prima? Porque la corriente J2 es aquella que pasa por el capacitor, y precisamente en este ejercicio se trata de saber cuál es la corriente que pasa por el capacitor. Bien, la corriente J2 analizada en este diagrama es aquella que pasa por la corriente del capacitor, y como su sentido coincide con el de la corriente circulante, directamente J2 es igual a la corriente I' que pasa por el capacitor, la cual se produce como resultado de la acción de la fuente de corriente. Aquí está. Ahora vamos, ¿qué voy a hacer a partir de este punto? Ahora ya consideré la fuente de corriente. El teorema de superposición me dice que hay que considerar primero una fuente, después la siguiente, y a medida que vamos considerando cada fuente, anulamos las otras. Entonces he considerado la fuente de corriente.
a la fuente de corriente de que está en esta posición, pero ahora ya no la voy a tomar en cuenta porque ahora quiero considerar a la fuente de voltaje, la que está aquí. De tal forma que voy a poner en un circuito abierto a la fuente de corriente y toda esta rama se iría, porque al haber un circuito abierto aquí no pasa ninguna corriente por este capacitor y no pasa ninguna corriente por este resistor de 2, por lo cual tampoco hay una caída de voltaje en el resistor ni en el capacitor, de tal manera que ya nada más tendría una malla independiente de la red y considero la fuente de voltaje, lo que me permite saber que ahora vamos a analizar este circuito eléctrico, donde tenemos una sola malla. Y como yo he procurado respetar los sentidos, si se dan cuenta, cuando comparan este circuito con el que nosotros utilizamos para calcular la corriente I', todo está exactamente igual, con excepción de que se ha ido esta rama. Los mismos sentidos para bobinas, mismos sentidos para corrientes circulantes, de tal manera que yo puedo ocupar la impedancia propia de malla 2, dado que sería la impedancia propia de esta malla. Y así ya puedo saber la corriente que circula a través de este capacitor, la cual por ley de Ohm simplemente sería igual a al valor de la fuente de voltaje, que está aquí, 2.4 si es de 180 grados, lo cual también pueden interpretar simplemente como menos 2.4 porque 180 grados corresponde a un real negativo entre la impedancia de dicha malla que ya obtuvimos, y ya tendría la corriente bi'. Entonces tenemos corriente I' más corriente bi' sería la corriente que circula a través de este capacitor debido a la acción de ambas fuentes de alimentación, tanto de la fuente de corriente como la fuente de voltaje. Ahora voy con este ejercicio donde quiero saber el circuito equivalente de ¿quién? De Norton. De tal manera que yo cortocircuito de A a B y obtengo la corriente J1, la cual va de A a B. Este es el valor de la fuente de corriente que hay aquí. Aquí está su valor. Ahí está. Entonces yo lo primero que voy a hacer es que puedo obtenerle el valor de las impedancias propias de malla, propias y mutuas. La de la malla 1 rápidamente me puedo dar cuenta que es 4i. Está sencilla, 4i. La de la malla 2, aplicando la regla número 1, sería 2, simplemente 2 en los reales, 2 en los reales, y en los imaginarios sería 6i más 8i, ¿cuánto les da? 14i. 14 menos 16 es menos 2i. Pero bien, ahora guarden ese menos 2i en la memoria y ahora vamos a aplicar la regla número 2. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por la bobina, aquí también primero por la bobina, entonces se interpretaría como un más i. Y ahora, ¿sentido de la bobina de 6i coincide con J2? No. Digo, sí, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con la J2? No. Coincide y no coincide, sería menos 2 veces de más i, y eso nos da menos 2i. Entonces el menos 2i que teníamos en la memoria con el otro menos 2i nos da finalmente 2 menos 4i menos 2 menos 2 menos 4. 2 menos 4i. Ahora, la impedancia propia de malla 3 sería 8i menos 8i, 0. 0. Y ahora sería la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Solamente aplicamos la regla número 3. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí se pasa primero por marca, aquí se pasa primero por bobina, entonces sería menos 2i. Y ahora decimos, ¿sentido de la bobina de 4i coincide con la J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de J2 coincide con la bobina de 6i? Sí, coincide y coincide, entonces sería más de menos 2i. Y sería menos 2i para la impedancia mutua entre malla 1 y malla número 2. No hay relación entre malla 1 y malla 3, entonces sería 0. Entonces sería 0, ¿dónde estaba mi 0? 0. Y ahora entre malla 2 y malla 3. Aquí está malla 2 y la malla 3. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con J2? No. ¿Coincide con J3? No. No coincide y no coincide. Sería menos por menos más. Guarden ese más 8i en la memoria. Ahora vamos con lo siguiente. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en ambas, en esta y en esta que están acopladas magnéticamente, en ambas se pasa por la bobina y después por la marca, por lo cual aquí tenemos un más i. Ahora, ¿sentido de la bobina de 8i coincide con la J3? No. ¿Sentido de la bobina de 6i coincide con la J2? Sí. Coincide y no coincide, sería menos de un más i, menos i. Entonces sería 8i. Entonces tendríamos 8i menos i y esto nos da un 7i.
Ok. Ahora ya podemos escribir la ecuación de malla 1 y la ecuación de malla 2 de acuerdo a las ecuaciones de malla que nos ofrece el método de mallas. Sería aquí la ecuación de malla 1. Y esta sería la ecuación de malla 2. Como ni en la malla 1 ni en la malla 2 de la anterior red eléctrica existen fuentes de alimentación, por eso se igualan a cero. Ahora, por otra parte, yo tengo aquí una fuente de corriente. Esa fuente de corriente estaría imponiendo el valor de la corriente circulante a la malla número 3, porque la fuente solamente pertenece a malla 3. Entonces ya sabemos que la J3 es igual a 4 cis de 0 grados, o lo que se puede interpretar, porque cuando le aplican la relación entre las senoides y los números complejos a esta expresión, me queda 4 cis de 0 grados, que simplemente se puede interpretar como 4. Entonces J3 es igual a 4. J3 es igual a 4, tal como se muestra aquí. Y de tal forma que puedo saber el valor de esta posición, de este término y de este término, porque conozco la impedancia mutua entre 1 y 3, que es 0, entonces aquí tengo 0, y conozco la impedancia mutua entre 2 y 3, que es 7i. Entonces tendría, la impedancia mutua entre 2 y 3 por la J3 me da 28i, lo cual puedo pasar al otro lado de la igualdad, de tal manera que estas dos expresiones quedan definidas como se muestra en el punto 23 y punto 24. Ahora, como yo quiero obtener la corriente circulante J1, que es mi corriente equivalente de Norton, yo aplico la regla de Kramer para saber dicha corriente J1. Y es finalmente en mi corriente de Norton. Ahora, a continuación yo voy a obtener la impedancia equivalente de Norton, por lo cual tengo que retomar todo mi circuito y voy a conectar entre el nodo A y el nodo B una fuente de alimentación imaginaria y voy a anular, además voy a pacificar mi estructura A activa. ¿Cómo pacifico la estructura A activa? Anulando las fuentes de alimentación. ¿Y cómo se anula una fuente de corriente? Una fuente de corriente se anula con un circuito abierto. Abro este circuito y tendría la siguiente red eléctrica. Esta. Muy bien. Y ya tengo, y si se dan cuenta, este circuito, el cual yo he obtenido a partir de conectar una fuente de alimentación imaginaria entre el nodo A y el nodo B y anular la fuente de corriente, lo cual me anuló esta rama. Si, como ustedes podrán observar, es equivalente a este circuito sin considerar esta rama, equivalente en torno a las impedancias propias y mutuas de malla 1 y malla 2, por lo cual las puedo reutilizar para calcular la admitancia equivalente de Norton, por medio de la expresión, la cual yo ya conozco y la hemos utilizado en muchas ocasiones, donde aquí tendríamos la impedancia 2,2, aquí tendríamos la impedancia 1,1, la 2,2, la 1,2 o la 2,1, de tal forma que lo resuelven y obtendrían la admitancia equivalente de Norton. Finalmente, como yo sé el valor de la fuente de corriente de Norton y sé el valor de la admitancia equivalente de Norton, puedo obtener el circuito equivalente de Norton, el cual es igual a la fuente de corriente de Norton conectada en paralelo con la admitancia de Norton, que a su vez están conectadas en paralelo con el nodo A y B, que para este ejemplo nosotros sabemos que dichos nodos están conectados en la estructura B pasiva, que aquí está formada por una bobina y un capacitor, donde la bobina tiene un valor tiene un valor en admitancia de menos un cuarto de I y el capacitor tiene el valor en admitancia de un cuarto de I. Ahora yo quiero obtener el voltaje de este circuito y sería igual a la I de Norton entre la admitancia equivalente de Norton más la admitancia de la estructura B pasiva, que como son admitancias en serie sería igual al producto de sus admitancias entre la suma de ambas. ¿Pero qué creen que pasa aquí? Se indetermina porque me da un valor un valor diferente a 0 entre 0, se indetermina. Y entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, muchos ya lo dejarían aquí, otros dirían que no se puede llegar a un resultado definido y que sería lo más recomendable por hacer y poner la anotación para decir no puedo llegar a un resultado definido. Pero una de las posibles procedimientos que ustedes pueden tomar es el siguiente. Utilizan el teorema de intercambio de fuentes. Antes de utilizar el teorema de intercambio de fuentes, aquí voy a explicar brevemente cómo aplicar el teorema de intercambio de fuentes. El teorema de intercambio de fuentes generalmente se utiliza para simplificar un circuito, como lo han visto anteriormente, que hemos simplificado los circuitos reduciendo el número de mallas. O considerando que, por ejemplo, aquí tenemos todos los elementos en paralelo.
Me simplificaría mucho los cálculos que todos estuvieran en paralelo, pero solamente hay dos que no están en paralelo, que es este resistor de 5 ohms y la fuente de voltaje D, que tiene un valor que nos han proporcionado y es 1.8 la raíz cuadrada de 2 del seno de 2 t volts. ¿Cómo yo podría pasar a tener esto de una fuente de voltaje conectada en serie con un resistor a una fuente de voltaje conectada a un serie, en paralelo con un resistor, el cual está expresado en su valor como admitancia? Pues bueno, aplicamos el teorema de intercambio de fuentes. Para el caso, para el caso de pasar de una fuente de voltaje conectada en serie con un resistor, yo aplicaría lo siguiente. Aquí ya apliqué la relación entre las senoides y los números complejos para saber el valor de la fuente transformada compleja y sería 1.8 cis de 0 grados o 1.8 real. Entonces sería el valor de la fuente 1.8 entre la impedancia del resistor. Sería 1.8 entre 5 y ya esa sería el valor de la fuente que está conectada en paralelo con el resistor, que ahora está expresada no como impedancias, sino que está expresada como admitancia. Aquí se ve. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo aplico mi teorema de intercambio de fuentes a mi anterior circuito? Yo ya no quiero tenerlo así, yo quiero tenerlo conectado, quiero tener una fuente de voltaje conectada en serie con una impedancia y que a su vez estén conectados con bobina y capacitor que tienen estos valores en admitancias. Pues bien, voy a aplicar el teorema de intercambio de fuentes a ese ejemplo y tendríamos lo siguiente. Yo sé que el valor de mi fuente de corriente de Norton, el cual obtuve en el ejercicio donde me dio indeterminado para el valor de la caída de voltaje del circuito D que quería obtener cuando tengo el circuito equivalente de Norton conectado a la estructura B pasiva, el valor de la fuente de esa fuente que está presente en dicho circuito, que es este. Aquí, el valor de esta fuente sé que es este de aquí. Y sé que la admitancia del cajón tiene este valor. Entonces yo quiero obtener el valor de la fuente de voltaje con la cual voy a sustituir a la fuente de corriente. Sería igual a el valor de la fuente de corriente de Norton entre el valor de la admitancia de Norton. Y me da esto. Muy bien, ese sería el valor de mi fuente. Ahora, tenemos una admitancia conectada en paralelo. ¿Cómo lo cambio por una impedancia? Pues acoso su inverso. Por lo cual, esta parte del circuito sería sustituida por una fuente de voltaje y una impedancia con estos, conectadas en serie con estos valores, estos de aquí, de E y de Z, de tal forma que ya tendría este circuito eléctrico, el cual, al calcular la corriente que circula a través de dicho elemento con la bobina y el resistor en serie, cuyos valores ya están expresados como impedancia, tendría lo siguiente. La corriente sería igual a E entre la impedancia de Z entre más la impedancia de la bobina y el capacitor, lo cual ya no se me indetermina. Entonces aquí se ve otra utilidad del teorema de intercambio de fuentes, donde nos permitió tener un resultado que no se indeterminara. Ahora, mi último ejercicio, voy a utilizar el teorema de superposición de una forma sencilla, nada más esto es para un pequeño repaso. Tenemos esta red eléctrica. Esta red eléctrica y está formado y en esta red eléctrica hay una fuente de corriente y una fuente de voltaje. De tal forma, yo primero voy a considerar a mi fuente de corriente, por lo cual coloco mi fuente de voltaje en un cortocircuito. Tienen este valor las fuentes. Me quedaría así mi circuito. Y la frecuencia angular omega aquí es de 2. Yo ya he colocado mi circuito en términos de las impedancias de resistor, bobina y capacitor. Y entonces obtengo la impedancia propia de la malla 1. Solamente aplico la regla 1. Sería 2 más 14i menos 12i más 4. Y eso me da 2 más 16. 2 más 16i. Muy bien. Ahora vamos con la impedancia de la malla 2. Que sería aplicar regla 1. Sería 2. Nada más es 2. 14 más 12. 26 menos 8. 18. Y ahora vamos a aplicar la regla número 2. De acuerdo al sentido asignado a los elementos, en ambos se pasa primero por la bobina y después por la marca. Y el sentido de la bobina coincide tanto de la bobina de 14i, tanto la bobina de 12i coincide con J. Ambas coinciden con J2, sería más 2 veces de 8. Y entonces tendríamos 12 más 18i más tendría, ¿cómo quedó esto? 16i más 14, tendríamos 12, 2. Entonces teníamos 14 más 12, 26.
26. Es que 26 menos 8, 18. El 18 lo teníamos, 18i lo teníamos guardado en la memoria. Y hemos aumentado por regla 2 un qué, más 2 por 8i, más 16. Entonces 18i más 16i nos da un 34i, lo que está aquí. Y esta sería la impedancia de malla 2. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. De acuerdo al sentido asignado a la bobina, coincide con J1, pero no coincide con J1, más bien no coincide con J1, no coincide, el sentido de la bobina de 14i que pertenece a ambas mallas, no coincide con J1, pero coincide con J2. Le interpretaríamos esta bobina como menos 14i. Guarden ese menos 14i en la memoria. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. De acuerdo al sentido asignado a los elementos, en tanto la bobina de 14i como en la bobina de 12i, primero se pasa por la bobina y después por la marca. Y ahora, por lo cual esto lo consideramos como un más 8i. Y ahora, ¿sentido de la bobina de 14i coincide con J1? No. ¿Sentido de la bobina de 12i coincide con la J2? Sí. Entonces tendríamos un no coincide, y si coincide sería menos por más, menos 1 de más 8i, y eso es menos 8i. Entonces tendríamos menos 14i menos 8i y nos da menos 22i para la impedancia mutua entre mallas. Como yo tengo la fuente de corriente, la cual solamente pertenece a la malla 1, dicha fuente de corriente estaría imponiendo el valor de la corriente circulante J1. J1 sería igual entonces a 0.25 amperes. Y ahora tenemos la ecuación de malla 1 y la ecuación de malla 2. La ecuación de malla 1 en el punto 45 y la ecuación de malla 2 en el punto 46. ¿Cómo? En la malla 1 hay una fuente, y en este caso es la fuente de corriente. El valor de la fuente, la ecuación de malla 1 es igual al valor en voltaje de la fuente corriente, lo cual es nuestra incógnita D mayúscula. Mientras que en la malla número 2 no existe alguna fuente de alimentación, por eso es igual a 0. Y entonces yo puedo despejar a partir de esta expresión la corriente circulante J2 y ya tendría la I'. Ahora voy a retomar el circuito con las dos fuentes y voy a anular a la fuente corriente, con lo que toda esta rama se estaría... pero algo además, ¿qué corriente nos están pidiendo? Analicen el circuito desde el principio. ¿Qué corriente nos están pidiendo? Es la corriente que circula a través de este capacitor. Nosotros acabamos de calcular, aquí está, acabamos de calcular J2, que es precisamente la corriente que circula en ese capacitor, que ha sido nuestra I'. Muy bien. Y nuestra I', porque es la corriente que circula a través del capacitor, y como el sentido del capacitor y el sentido de la corriente circulante coinciden, por eso es directamente I' igual a J2. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, retomo esta estructura y ahora voy a anular la fuente de corriente con un circuito abierto. Por lo tanto, toda esta rama se iría, nada más quedándome esta parte del circuito, la parte derecha, que es este circuito. Ya lo único que tenemos, si se dan cuenta, que sería la malla 2 del circuito que utilizamos para calcular I'. Como he respetado sentidos de las bobinas y sentidos de la corriente circulante con respecto a la otra configuración, puedo reutilizar la impedancia propia que yo he calculado para poder definir la corriente IB', que sería la corriente que circula por este capacitor debido a la acción de la fuente de voltaje. Y como tanto la fuente de la corriente circulante, su sentido coincide con la fuente y coincide con el sentido que se ha asignado a la bobina, entonces directamente por ley de Ohm yo puedo determinar que la corriente IB' es igual al valor de la fuente de voltaje entre la impedancia de esta malla, que es 2 más 34i, y finalmente obtendría a IB', que está aquí, y la suma de I' más IB' me daría la corriente que circula por este capacitor, que se debe a la acción de las dos fuentes de alimentación, en este caso fuente de corriente y fuente de voltaje. Muy bien, por hoy es todo, por el momento es todo, nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.